Ya, estamos. Sí, le estoy compartiendo Seguimos. la diapositiva. Ya, muchas gracias. Entonces, bueno, yo soy educador de adultos y trabajo mucho en temas interculturales. Mi pasión es la antropología. No soy un deportista, pero sí me ha interesado seguir muy de cerca las relaciones del deporte como una relación social. Ese es el punto de partida de esta exposición. Cualquiera que haya sido la evolución y de donde venga, es una relación social. Y lo vamos a seguir viendo en el transcurso de esta exposición. A ver, pasemos a la siguiente, por favor, diapositiva. Aquí. Ya. Esta es la historia de la evolución. Nos dicen que hay más o menos 5 millones de años entre los primeros homínidos y lo que somos ahora. Y en teoría parece que hay muchas diferencias, pero para la antropología son muy pocas las cosas que nos hacen diferentes de esos señores y de lo que somos hoy. Pero de ahí venimos, seguimos. Bueno, los datos, creo que ustedes son docentes, los conocen, hay varias maneras de clasificar la evolución de los humanos, desde la edad de piedras, los metales, el paleolítico, y seguimos. O sea, yo en eso no me voy a detener porque eso es una cuestión bastante manejada por todos nosotros, sobre todo de formación antigua, donde ha sido mucho más intensa en la secundaria y en la primaria las formaciones de este tipo. Pasemos, por favor. ¿No? Eso también es lo mismo, solo es una gráfica que presenta de otras maneras la evolución. Paleolítico, neolítico, de los metales, edad antigua, la edad media, la edad moderna, la edad contemporánea. Es otra manera de clasificar la evolución social. ¿No? Pero en el fondo es lo mismo. Nos da cuenta de la interacción entre el hombre y la naturaleza y entre el hombre y los otros hombres. Es una relación social y que va de lo más simple aparentemente a lo más complejo, teniendo en cuenta y asumiendo que ahora somos sociedades más complejas que antes. Aunque la antropología cultural nos demuestra que no es tan grande las diferencias al final, porque son sociedades también complejas. Yo voy a poner el ejemplo de los dinosaurios. Nosotros hemos convivido en un momento de nuestra época con los dinosaurios. Y frente a esos animales hemos logrado destrozarlos. O sea, los humanos son los causantes de la aparición de los dinosaurios en varios continentes. Y hemos sido capaces en grupo y con inteligencia y con desarrollo de herramientas, cualquiera que fueran, de las más piedra hasta las más complejas que vemos ahora, hay mucho más complejas, ya lo vamos a ver, hemos sido capaces de transformar nuestro entorno y de cambiar la relación con la naturaleza y con los otros hombres. Pasamos, por favor. Ya. Una característica muy importante en la que yo me voy a detener es la vida en sociedad. O sea, si no hubiese habido vida en sociedad, si no hubiese habido estas condiciones, nosotros no hubiésemos llegado a tener lo que tenemos hoy. O sea, la vida en sociedad ha generado un tipo de interacciones que nos ha dado desarrollo de habilidades manuales, intelectuales, destrezas, desarrollos cognitivos, interacciones muy dinámicas. ¿Ya? Una de las condiciones nuestras, y aquí estoy poniendo una sociedad todavía más primarias, o digamos más en interacción con la naturaleza, pero pasamos a la siguiente diapositiva y no cambia mucho. Pasa, por favor. La siguiente. Y son sociedades igual de complejas, igual de diferentes o más diferentes. Hay más diferenciación en el mundo de hoy que en el mundo anterior. Y sin embargo, todos vamos a tener características parecidas. O sea, al final, algo debe hacer que los humanos seamos humanos, que nos diferencie de la naturaleza.
Nosotros somos un fenómeno de cultura, no solo de natura. En la naturaleza encontramos todo tipo, homínidos, animales, vegetales, todo tipo de animales. Pero nosotros, siendo animales, nos diferenciamos de los otros miembros de las comunidades de la naturaleza porque tenemos un producto de cultura, somos un producto cultural. Mire, esta familia que está al extremo superior es diferente a la familia que está abajo o la familia que está al centro superior, pero todas son familias, y todas son comunidades humanas. Las chicas que están abajo, que son de nuestro mundo oriental selvático, o las que están en el mundo andino, la parte superior extrema derecha, ¿sí? son iguales. O sea, hay muchas diferencias, pero muchas cosas que nos unen. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Porque en estas relaciones entre humanos, pasemos por favor la diapositiva. ¿Ya? Yo me detengo en la vida en sociedad, porque la vida en sociedad ha desarrollado las características que nos hacen diferente de los otros miembros de la naturaleza. La vida en grupo es una de las principales características de los humanos. Desde la aparición de los homínidos hasta ahora, nosotros vivimos en sociedad y en relación con otros hombres. Hay otras comunidades de animales que lo hacen, pero no tienen el nivel de complejidad y de estructuras familiares y de estructuras de parentesco y de relaciones que establecemos nosotros, como establecen, por ejemplo, una comunidad de ciervos, una comunidad de felinos, una comunidad de ballenas. ¿Ah? No hay evidencia científica que sea similar a la nuestra. Nuestra vida en sociedad, igual que ellos, ¿eh? La sociedad forma. Una comunidad de lobos forma a los pequeños lobos. Poco a poco los introduce. Las madres cumplen los mismos roles. Pero la familia humana genera unos productos culturales que nos permite interactuar entre hombres y mujeres de un mismo grupo humano. Y ese elemento que se genera es el lenguaje común. El lenguaje humano es un tipo de lenguaje muy característico y muy diferente de los otros seres de la Tierra. Es una especie es un producto de cultura, no de naturaleza. Todos tienen lenguaje, todos los animales tenemos lenguajes, pero los otros producimos contenidos significantes, sonidos, grafemas, fonemas, contenidos con significado que dan sentido a nuestra relación con los otros y a nuestra propia existencia. Y es más, es tan diverso que generamos categorías, conceptos, la manera de ver el mundo a partir del lenguaje. Pensamos un mundo diferente. Para los alemanes, la luna es masculino, el sol es femenino. Para algunos, todavía la Tierra sigue siendo, no es redonda. En algunas comunidades tienen otra visión de la Tierra y de la naturaleza. Entonces, la cultura nos genera un tipo de lenguaje y una manera de ver el mundo con el cual lo interpretamos y generamos sentido. No sé si alguna vez a ustedes se ha visto que en un discurso estás hablando y te vas de boca, ya, y después tienes que hacerlo. O sea, el lenguaje te construye. Lo dices, ya tengo que hacerlo, pues ya, por coherencia, por presión social, por el entorno, pero el lenguaje te construye. El lenguaje, hay una interacción entre el sujeto y el lenguaje y la naturaleza y su entorno que le permite crear. Ustedes lo van a ver en la historia de su vida. El mundo de hace 15 años, 10 años, 20 años, o sea, pueden verlo en la historia de su vida. Incluso los conceptos, las nociones, los vocablos van a tener significados diferentes. Y después hay otro elemento que nos hace gran diferente de los hombres, de los seres humanos que están en la naturaleza. La prohibición del incesto. O sea, para los antropólogos, esto es un elemento que marca una ruptura radical entre naturaleza y cultura. No es evidente que existe esto en otro tipo de animales, solo en los humanos.
Y no es un producto de naturaleza, porque podemos tener relaciones sexuales madres e hijos, padres e hijas, hermanos, todos los mamíferos lo pueden hacer y hay algunas degeneraciones genéticas, pero generalmente hay un refrescamiento después de sangre y van cambiando. Nosotros podríamos hacer lo mismo, pero no lo hacemos por un problema cultural. Y eso es una cuestión radical. Y es una cuestión que no se discute. No es ni bueno ni malo. O sea, ni siquiera es una cuestión moral. Es una prohibición ética. O sea, no se debe hacer. ¿Ya? Todas las culturas del mundo, todas, está prohibido eso. Se permite la poligamia, se permite la androginia, se permite el levirato, pero no se permite el incesto. El incesto está cuestionado en todas las culturas del mundo y en todos los tiempos del mundo. ¿Ya? Eso nos hace radicalmente diferentes de lo natural. Somos un producto cultural en interacción con los demás. ¿Cómo se ha generado esto? ¿Qué ventajas ha tenido? Ni siquiera nos preguntamos. Así ha sido y así estamos hasta ahora. No podemos ni siquiera contradecir esa prohibición cultural establecida por las comunidades humanas. Está reglamentada en todas las leyes, todas las legislaciones del mundo. Hace parte de los derechos fundamentales de la persona. ¿No? Para que vean, ese secreto es un secreto importantísimo. Ya, eso nos diferencia. Y después hay otro elemento que es importante, es un cuarto elemento que voy a poner acá, que es la relación con lo divino. El hombre es un ser capaz de trascenderse. Trascenderse en el sentido de decir que lo otro, la naturaleza, la alteridad, lo otro, es producto de un tercero superior a mí, que yo no lo puedo percibir claramente, y lo denominan Dios, lo denominan como le denominen, pero la trascendencia de él, yo trasciendo de mí, y le atribuyo al otro, a ese trascendente, poderes superiores al mío, que incluso le dan sentido a mi existencia, ¿no? Porque vamos a ver la fuerza que tienen las religiones en la cultura, ¿no? Eso es un producto humano. No tenemos evidencia que los delfines recen a sus muertos. No tenemos evidencia científica que las vacas se presten a rezar. Y quiero hacer un paréntesis acá, porque esto me parece importante, que es entre por afirmación o por negación. Porque eso decimos así, no, mi Dios es mejor que tu Dios. ¿Ya? O podemos decir, no, Dios no existe, no me ha creado a mí. ¿Ya? Pero por afirmación o por negación, la divinidad, la trascendencia, hace parte de nosotros. Y se extrapola, se prolonga progresivamente en todas las disciplinas, artes y manifestaciones artísticas, espirituales, que por extensión decoran nuestra vida cotidiana, ¿no? Y nos hacen partícipe de ese escenario que también nos lleva a deslumbrarnos con la belleza, a deslumbrarnos con la naturaleza. O sea, tenemos la capacidad de ser sensibles a cosas que nos trascienden. La divinidad es lo primero, pero eso se extiende, la belleza, la inmensidad. Uno mira al mar y puede decir, impresionante. Tú estás volando en un avión y te vas a decir, ¿cuántos árboles tiene la Amazonía? O sea, esa capacidad de asombro por lo trascendente y en lo bueno y lo malo. ¿Cuánto mata el COVID? ¿Cuántos muertos tenemos con una guerra? O sea, esa capacidad es humana. Parece que no hay evidencia, todavía, no lo sabemos, en los otros grupos de animales que pueblan, o vegetales que pueblan el universo. Pasamos, por favor. Pasemos esta diapositiva, por favor, Genaro. Ya. Pero esas problemáticas trascendentales, o sea, yo hablo de la trascendencia, yo creo que hay problemáticas
que en la relación social, porque yo las quiero plantear acá porque vamos a llegar al deporte. Estoy haciendo un tour un poco largo porque quiero que se tome conciencia del impacto que tiene a donde vamos a llegar con el deporte. Tenemos problemáticas los humanos trascendentales, ya que nos trascienden a la persona, al individuo, a los países. Pasemos. Un primer problema es la evolución de la población. Hemos visto esos homínidos que han nacido hace 4 millones, 5 millones de años, pero mírenme, desde el Paleolítico Medio hasta ahora, ya somos 6.000 millones de humanos, en el año 2000, ¿eh? Y la tendencia es a crecer, no hay manera de parar. Y cada vez crecemos. Tenemos una presión sobre el hábitat, sobre la naturaleza, y una presión sobre las relaciones humanas mismas. Una cosa es vivir en comunidades de 20, 30 personas que interactúan entre ellas, y otra cosa es interactuar en poblaciones de millones. Lima tiene 9 millones, casi 10, pero hay ciudades que tienen 30, 40 millones. Sao Paulo, Ciudad de México, Bombay, 40 millones, 45 millones, o sea. Y países como China, cada millón, 50 millones, cada año crecen 50 millones, o sea, un país de 50 millones, 2 veces el Perú nace cada año. Ya, esos son problemas que ya nos trascienden, ya sobrepasan el tema de mi comunidad, mi persona, mi país, y nos vamos llegando al tema de lo humano. Por eso estoy hablando, el deporte va a tener una función parecida. Pasemos a la siguiente diapositiva, para los colegas que no están siguiendo. Pasemos, por favor. Ya. Administrar tanta cantidad de población ha generado diversos tipos y regímenes de gobierno en el mundo. Yo hablo desde el punto de vista factual, no necesariamente es un juicio moral, ¿eh? Buenos o malos, pero ustedes tienen modelos diferentes. Y vemos que la gestión de la cosa pública, el Estado, la relación de los humanos, o sea, es un dolor de cabeza, lo vemos nosotros en la política peruana. No estamos contentos, elegimos, votamos, este es bueno, es malo, utilizamos la política para enriquecernos, no, sí, ese es un problema. Ya. Y el mundo ha pasado desde, digamos, el gobierno del jefe, de la autoridad, hacia relaciones complejas, ¿no? Complejas, de dominación, de explotación, de esclavitud, hasta llegar a relaciones democráticas, de participación, no participación, a dominaciones ideológicas, a dominaciones de diferente tipo. El deporte como una relación social no ha estado al margen de todo eso. El deporte ha pasado y ha sido utilizado por alguna de estas formas con algún criterio, algún poder, alguna intencionalidad. Pasemos. Pasemos a la otra diapositiva. Estamos ahora ante un hecho, la evolución de la era digital. Miren, yo soy un analfabeto digital todavía. Tengo problemas para administrar mi Zoom y poder compartir una pantalla con ustedes. Yo hice mi primera tesis con una máquina de escribir, mi primer trabajo universitario con una máquina mecánica. He migrado en varias oportunidades hasta en los celulares, las computadoras. Yo trabajaba con esos programas, ¿cómo se llama? WordPF, el MS2, unas cosas de ese tipo, ¿no? Complicadas, ¿no? Ya. Y cada vez nos vamos de lejos, o sea. Y lo peor es que no tiene límite, decimos que es una evolución al infinito, o sea, soñamos de que va a ser al infinito, y fantaseamos que nos van a gobernar las máquinas a nosotros. ¿Ya? Nos van a poner chips con una vacuna, o sea, porque todo es posible. Si hemos venido de la nada, prácticamente de la nada, a la conversación digital, yo puedo hablar con ustedes, ya nos vamos a ver la cara, estoy exponiendo acá en tiempo real. Eso era imposible. Y qué valor y qué grandeza que podemos hacer eso, ¿no? Pero no hay nada neutro. Todo tiene sus buenos, sus malos, sus positivos, negativos, y hay negocios que se hacen, y hay políticas que se hacen, y hay controles que se hacen, igual como en el deporte. Pasemos a la diapositiva.
Ya. Un tema interesante es la evolución de las guerras. Las guerras han seguido esa evolución. Hemos llegado hasta guerras nucleares, estamos hablando de la guerra del espacio, ya no estamos contentos con el mundo de hoy acá donde estamos pisando, nos queremos ir a pelear a la luna, vamos a agarrar Marte, o sea, hay que prepararnos para la guerra espacial. O sea, no nos contentamos con... Es insaciable la arrogancia del humano frente al mundo. Y al mismo tiempo es admirable la capacidad de generación de tecnología, de máquinas, de conocimientos, impresionante, o sea, es impresionante. En 45 millones de años hemos pasado de un mundo, imagínense el mundo que hoy, ¿ya? A una era digital, ¿ya? Y las guerras. No hay en el... Mire, es otra de las características terribles del humano. Solo existe un tipo de animal en la Tierra que se extermina masivamente. Es el humano. No hay otro. Hay las guerras cuerpo a cuerpo, se matan los animales, manada contra manada, pero no de este tipo. Han hecho hasta guerras biológicas, son capaces de mandarnos bacterias, virus, hay de todo. Pasemos, por favor. La siguiente diapositiva, Genaro. Pasemos a la diapositiva, por favor. Ya. Todo eso que estoy hablando tiene una presión sobre la naturaleza, muy fuerte, muy, muy fuerte. Quemamos bosques para hacer agricultura, cultivos, producciones de alimentos sobre todo, o madera para las ciudades, y destruimos el hábitat. O sea, la agricultura no es neutra, y sobre todo ese tipo de agricultura de roce y quema, es una agricultura que despobla totalmente la masa forestal de los bosques tropicales, subtropicales y los bosques. Ya los bosques de bosque templado ya lo bajaron, ya solo son bosques de protección. Ya, eso hemos hecho nosotros. Y todavía no terminamos, ¿ah? No terminamos. Cada año, solo el Perú, cada año tiene una deforestación, no sé cuántas, se calcula que hay algo así como 60.000 o 100.000 hectáreas por año, ¿no? De bosque que destrozamos. Esos bosques, esos humos, eso genera un dióxido de carbono que destruye la capa de ozono. Al destruir, permite que los rayos ultravioleta del sol pasen con más fuerza y calientan la atmósfera. Al calentar la atmósfera tenemos los deshielos y alteramos los periodos de lluvia y de cosecha. Las sequías se prolongan y alteramos los ciclos agrarios y cada vez desertificamos la naturaleza. Eso también se hace por presión para alimentar poblaciones, o sea, no es solamente, o sea, de maldad, o sea, acá no es un juicio moral, estamos entre profesionales, entre académicos, que tenemos que encontrar respuestas, que tenemos que comprender el mundo como es, para poder encontrar respuestas, digamos, más sesudas, para formar a nuestros estudiantes. Avancemos con la diapositiva. Porque ya llegamos, avancemos. Pásame la diapositiva, por favor, Genaro. Ya. El otro tema que hemos hablado, la creación de la trascendencia. Hemos hecho cada vez más complejo el tema religioso. Tenemos guerras de religión, no de ahora, permanentemente. La conquista de América, el descubrimiento de Colón, era la prolongación de la lucha contra los moros. Los españoles estaban expulsando a los turcos, a los árabes de la península ibérica, y para ellos fue una extensión. Cuando vinieron acá, vinieron igualito. O sea, los moros eran los árabes, los musulmanes, de religión musulmana, entonces los expulsaban, y a nosotros nos cristianizaron a la fuerza, a balazo, a guerra, como sea. Bueno o malo, esa fue la intencionalidad. Unos lo hicieron con conciencia, y hicieron un diálogo intercultural con nosotros a nivel religioso, otros nos lo impusieron. Y en muchos casos hay mucho sincretismo. Sincretismo en el sentido de que hay elementos de una religión tradicional superpuestos, donde hay elementos superpuestos de una religión, de estas, digamos, religiones históricas,
que han ido avanzando en el transcurso del mundo. ¿Ya? Pero masas humanas, masas, ¿no?, obedecen a principios religiosos y eso tiene influencia en las relaciones sociales. El deporte es una relación social y tiene también influencias de este tipo muy fuertes. Pasemos, por favor. Pasemos a la diapositiva, ¿eh? A ver. Entonces, para hacer una síntesis, yo más o menos le he hecho un tour de cómo aparecieron los humanos, desde el Homo erectus hasta más o menos el Homo sapiens, la edad de piedra, bronce, la agricultura y la sedentarización. No tengo la diapositiva, se me perdió la diapositiva, pero la agricultura, si no hubiese sido por la agricultura, no hubiésemos dado consistencia a las ciudades y a los asentamientos humanos. O sea, la agricultura nos permitió ser sedentarios, de nómades a sedentarios, y eso es un cambio radical en el comportamiento de las comunidades humanas. Entonces, al fijarnos más tiempo, producimos alimentos. Ya no éramos recolectores, sino productores. Necesitábamos otro tipo de herramientas. Cambia nuestro lenguaje. Vivimos en comunidades cada vez más amplias. Y tenemos que respetar la prohibición del incesto, tenemos que tener prácticas de respeto a la trascendencia, hasta constituir grandes civilizaciones. Un elemento que es importante a tener en cuenta es la aparición del mercado. El mercado aparece en medio de estas relaciones. El mercado siempre ha sido una relación social. Hasta hoy sigue siendo una relación. Tú vas al mercado, saludas a la señora, compras tu papa. Ya. Eso es el elemento primigenio. Así ha sido el mercado. Y esa relación continúa ahora. Tú lo haces por internet, no ves al otro, pero hay un otro que está con el cual interactúas. Y esa es una relación social abstracta. Antes entregabas moneda en metálico, cambiabas producto contra un metálico o prendías producto contra producto. Ahora intercambias bienes, servicios contra papel moneda o papel digital o digital, plásticos, y se intercambia. Pero sigue siendo una relación social. Y la relación social es de ida y vuelta. O sea, nos van trabajando y va influenciando y va cambiando hábitos, costumbres, lenguajes. El lenguaje, el español ha cambiado muchísimo en las relaciones comerciales. Tenemos cantidades de palabras del inglés que vienen de las transacciones digitales, sobre todo, que se han metido al lenguaje cotidiano de nosotros. El mercado ha generado una relación muy dura de diferenciación entre campo y ciudad. O sea, se ha ido orientando la producción de alimentos y bienes para la gente de las ciudades, la producción de servicios, y en ese intercambio campo-ciudad se han generado desigualdades muy grandes. El valor de la producción urbana es mayor que el valor de la producción rural, pero sin la producción rural las ciudades se mueven. Sin embargo, hay unas relaciones injustas en los términos de intercambio y en los sistemas de gobierno. O sea, los sistemas de gobierno más complejos toman en cuenta, digamos, la magnitud de población. Las ciudades están llenas de población y se descuida el campo. El Perú dejó de ser rural. El Perú es urbano. Y si ustedes ven supongo que estamos en diferentes partes del Perú y en diferentes partes de la América Latina. La tendencia es al crecimiento de ciudades grandes, intermedias, y al despoblamiento del mundo rural. En términos educativos y en términos de deporte también nos va a plantear problemas. Ya, hemos pasado experiencias de colonialismo, feudalismo, el Estado-nación, la democracia, eso ya lo digo para cerrar eso. Estamos en la conquista del espacio, la conquista del microcosmos, o sea, no estamos contentos con la conquista del espacio, estamos con la nanotecnología y con los cambios radicales de conducta. Pero todo eso que estamos hablando ahí son tipos de relaciones entre el hombre con su entorno y el hombre con otros hombres, entre el hombre con los conocimientos, y todo eso se traduce en prácticas humanas, como el deporte. El deporte es una práctica humana. Pasemos, por favor, esta diapositiva. Y ahora llegamos a lo nuestro, colegas.
Ahora sí, hasta acá alguna pregunta. Hasta acá alguna pregunta, vamos bien, nos gusta, nos interesa. Sería bueno tener un feedback. O por el chat, o alguien pide la palabra. De mi parte no, se entiende, seguimos entonces. Walter Valdivia nos dice que no. No hay ninguna manera, podemos seguir. A ver, ¿alguien más, uno más, dos o tres más que se expresen? Está levantando la mano Herrera Calero. A ver. Sí, sería bueno escucharla a la colega. ¿Podrías darle la palabra? Aló, doctor, buenas noches. Buenas noches, sí, escucho. Creo que más que preguntar era complementar a lo que usted acaba de decir, ¿no? Prácticamente el Perú está siendo prácticamente ya un lugar rural, por decirlo así, porque muchas de las personas que vivían en el campo, dejando sus casas, dejando sus chacras, vendiendo sus animales, la gran mayoría prácticamente se ha ido a Lima, por no decir otro sitio. Y creo que prueba de ello es justamente mi caso también, ¿no? Porque creo que la mayoría de mis hermanas hemos nacido acá donde estoy ahorita, que es en Ancash, en Huari, departamento de Ancash, ¿no? Provincia de Huari, distrito de Huántar. Y prácticamente, exactamente, no hay gente por acá. Las personas que están acá son personas que son ya de avanzada edad, que prácticamente han crecido acá y no se acostumbran en la ciudad, y son ellos prácticamente los que están acá. Entonces, preocupa, le digo, porque la mayoría de la gente están abandonando acá las chacras, están cayéndose a pedazos las casas que construyeron y bueno, de verdad, a mí también me da pena y eso quería complementarlo, ¿no? Como usted acaba de decir. Muchas gracias. Muchas gracias, colega. A ver, ¿alguien más que quiera intervenir, por favor? ¿Alguien más está queriendo intervenir? Ángel Córdoba levantó la mano. A ver, por favor. Si le dan la palabra a Ángel Córdoba. Sería bueno escuchar un poco, escucharnos un momento. Buenas noches. También es algo importante decir de que todos los gobiernos, todas sus obras no se van a los sectores rurales. Todas las obras se hacen en la ciudad. Se proyecta toda la ciudad. En otras palabras, la parte rural, la parte que alimenta, la parte que prácticamente da vida a todas las ciudades a través de su producción, sobre todo la parte agraria, también tiene que ver la cultura, la religión, el folclore. Eso lo están olvidando los jóvenes nuevos. Las nuevas generaciones están trastocando toda esa parte esencial que es la identidad. Y estamos viendo la concientización de otras culturas. Estamos viviendo en un tema de globalización total, donde el ser humano, si no valora lo que tiene, no trasciende a través de la cultura, y en esa parte tenemos mucho que ver lo que educamos. Muchas gracias. Gracias también, colega. Tú estás planteando un tema muy importante, que es el tema de la alienación, de la subordinación a una cultura, la falta de identidad para interpretar la cultura del otro y para poder tener un diálogo alturado y maduro con la cultura del otro. O sea, los préstamos culturales siempre han existido. Lo que debemos evitar es la dominación cultural consciente o inconsciente, que es la más terrible todavía, colegas. Y esa es una tarea de los educadores como nosotros. A ver, ¿quién más? Una tercera intervención, por favor, por eso para ir situándonos, para ir midiendo el clima del auditorio. Ya, Roberto Giovanni Alejos Moreno ha levantado la mano. Buenas noches, doctor. Mi intervención es para
tratar de entender que usted dijo que la producción urbana o más grande o mucho mejor que la producción rural. ¿En qué sentido se refiere a usted? Y aquí apunta, porque yo tengo entendido que las zonas urbanas, si no tienen la alimentación de las zonas rurales, las zonas urbanas simplemente se morirán de hambre. Sí, no sé a qué usted se refiere con que las zonas urbanas tienen mejor producción o mayor producción que las zonas rurales. No he dicho que es mejor producción. ¿Respecto a qué? No, perdón. Digo, mayor producción, perdón, no mejor. Me he expresado mal. Mayor producción. No, me he expresado mal o no he pasado bien la idea. Tiene mayor valor que la producción rural, a pesar de que significativamente... O sea, el valor que nosotros le damos de repente, claro, equivocadamente. Que el mercado le da, o sea, el mercado nos vende caro un producto urbano y nos compra barato un producto rural. Por esa razón, la colega expresa que los jóvenes se van, porque lo que pueden ganar con la producción agraria no les da para tener la calidad de vida que ellos aspiran. Esa distorsión es un producto cultural y político. No es posible que se le atribuya un valor a producciones urbanas superior al rural cuando la finalidad de los productos son altamente diferentes. Unos son fundamentales y los otros pueden ser hasta banales. En ese sentido lo hacía, colega, y comparto tu posición. Ahí el Estado debe establecer correctivos para que haya un equilibrio campo-ciudad y la producción rural tenga un valor que se merece. Si no, vamos a despoblar el mundo rural. Eso definitivamente. Los estados prefieren comprar excedentes de otros países antes que promover buenos precios a la producción rural local. Esos son juegos económicos muy complejos, pero aquí hay que gritarlo a viva voz. O sea, yo comparto tu posición. Quizás me expresé mal y te pido disculpas, colega. ¿Alguna otra intervención? Porque es muy bueno aclarar este tipo de pequeñas mensajes no completos. Si hubiera otro, sería interesante escucharlo, colegas. Baja, un ratito el volumen. ¿Alguien más que quiera intervenir? Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Si estamos hablando de manera en general del deporte, que tenga que ver con una coherencia con lo que es la interculturalidad, Danae, dígame, ¿por qué no hay esa ayuda de empatía en los países donde hay muchos deportistas talentosos, ya sea de lo que hablamos, dentro de nuestros países, quizás en los lugares más pobres, pero no se le brinda ese tipo de ayuda? Y como ven, en el Perú, como en otros países, no surgen más deportistas por falta de que están abandonados, que no van a muchas olimpiadas, porque es lógico que no les brindan esa ayuda. O sea, ¿dónde está ese apoyo del deporte en general en el mundo para estos tipos de deportistas, de darles esa oportunidad? Claro, yo creo que tú estás planteando un problema político del deporte. Los ministerios de educación, los ministerios de la juventud y el deporte no orientan bien los recursos para formar a nuestros atletas. Mira la paradoja. Los deportes nos han vendido una imagen cultural de un gran fondista, tiene que ser alto, patilargas, bien formado, con unas velocidades extremas. Ya. Nuestras fondistas son chiquitas, tienen piernas cortas, pecho ancho, pero respiran profundamente porque tienen un tipo de respiración en las zonas altoandinas y compiten de igual a igual. O sea que los somatipos no necesariamente son condicionantes. O sea, porque el humano se adapta a su entorno y es capaz de producir tecnologías y desarrollos del mismo cuerpo para poder enfrentar el entorno, ¿no? O sea que es una cuestión de orientación de las políticas culturales para la promoción del deporte
el rol y el espacio que debe tener el deporte en la vida de los ciudadanos, desde niños. ¿Qué rol les damos? ¿Qué espacio? ¿Cómo los formamos? ¿Cómo los ayudamos? Es una cuestión de políticas. Es una cuestión de políticas. Y no es de mala suerte, es de políticas. O sea, ahí es una cuestión de derechos que debemos reivindicar los docentes. Debemos reivindicar derechos para nuestros estudiantes. Yo creo que ya hemos hecho un buen tour y hemos medido más o menos el escenario. Entonces vamos a pasar a la segunda etapa, el deporte y la interculturalidad. ¿Ah? A ver, pasemos a la diapositiva, por favor. Ya, el deporte como una relación social ha tenido una evolución muy significativa. Se dice que nace del ocio. Y yo he puesto 2 columnas con verbos y con, digamos, con palabras diferentes y con significados diferentes. Algo hace que culturalmente pasemos de una práctica, de un juego, hacia un deporte. Y quizás ustedes conocen más que yo esa evolución. Todo grupo humano trabaja y se descansa y se recrea. Siempre ha sido así. No existe un grupo humano que solo trabaje o un grupo humano que solo viva divirtiendo. Esas son distorsiones que los ha generado las relaciones políticas y de dominación. Gente que solo trabajaba para otros y gente que solo se divertía con el trabajo de los otros. Eso estamos cansados en la historia. Pero eso es una distorsión. Eso no ha sido una regla. Cuando estudiamos las comunidades primitivas, ellos comparten trabajo y ocio. Ocio en el sentido de descanso, relajo, recreación, intercambio, juego. Muy poca competencia. Las competencias cuando se casa, cuando hay ciertas disciplinas que tienen que ver con habilidades y destrezas un poco más exigentes y medibles, ¿no? Entonces se dice que el deporte es la práctica de cualquier práctica de juego, de ocio, de intercambio, en competencia, a los cuales hemos añadido métricas, tiempos, fuerza, en fin, X, y hemos desarrollado disciplinas. Y cosa curiosa, si nosotros vamos a las Olimpiadas que vienen de Grecia y los romanos, el deporte, no el ocio, no la recreación, era una formación de élite, no de pobres. Era de militares de alto rango. El deporte nace nace como disciplinas paramilitares en formación, militares de élite, que después se ha extendido y se ha abierto en procesos de democratización en su momento diferente de la sociedad, y que sigue hasta ahora en una relación complicada y tensa de democratización y de elitismo. No se ha terminado. Y pasamos, como decimos, vamos a estudiar, vamos a formarnos. No puede haber un deportista si no hay disciplina, si no tiene métricas que va controlando, que va superando, que cada vez se va depasando, y si no hay otros pares con los cuales puede desarrollar el deporte y medirse. Entonces, esa evolución es significativa. Hemos pasado de jugar fútbol en las pistas a hacer del deporte una cosa tan compleja y un negocio universal. Entonces, esa evolución significativa no ha dejado de ser una relación social. Sigue siendo una relación social. Y como toda relación social puede ser justa, injusta, simétrica, asimétrica, puede ser de dominación, puede ser de todo. Puede ser una relación hasta comercial y una relación monetarizada. Sigue siendo una relación social. Y como es una relación de humanos, compete a los humanos controlarla y darle una dirección. Me acaban de hablar las colegas lo que está pasando en las competencias, que no formamos, no les damos oportunidades, en todas las disciplinas, en todas las disciplinas. Colectamos voleibolistas de la calle, los mejores deportistas salen ni siquiera de los clubes, salen de las pistas, y después no han tenido un proceso de formación,
Y nos quejamos que no, son borrachos, son acá, pero no hemos formado gente. O sea, cosechamos sin formar. Y sin haber políticas claras de constitución de entes que permitan eso. O sea, hemos hablado en este país de corrupción, pero no hay cosa más corrupta que el IPDEL, que las federaciones de fútbol, las federaciones de box. O sea, en todo eso se llega también a impregnar de todos los males de las relaciones políticas. ¿Por qué? Porque toda relación de autoridad o toda relación de poder es política. Eso hay que entenderlo bien. Entonces se traspasa y nos complicamos la vida. Pero esa evolución para mí es fundamental. O sea, queremos tener deporte, hay estas cosas a construir, queremos tener recreación, tenemos del otro lado, y en una escuela, y aquí yo quiero hacer una fuerte incidencia en lo que voy a decir, hay una confusión de los algunos profesores quieren sacar solo deportistas, y no necesariamente ser educación física y recreación para los otros alumnos. Y nosotros mismos a veces introducimos un sesgo y exigimos cosas que no todos nuestros alumnos van a poder hacer. Pero bueno, eso lo dejo para una conversación a posteriori. Pasemos a la diapositiva, por favor. Ya. ¿Qué roles se le atribuye al deporte? Y yo aquí sí estaba haciendo un inventario para poder hablar con ustedes, porque son relaciones antropológicas, relaciones sociales, y no son relaciones neutras. Uno primerito son las relaciones de género, o sea, ya desde los griegos para acá, habían disciplinas que eran solo de hombres y no de mujeres. Prohibidas las mujeres, penalizados para acá. Y si un hombre hacía un deporte de mujer, era mal visto. Se invertían los roles, eran penalizados, la sociedad te cuestionaba, la sociedad te marginaba. Ya, eso ha ido cambiando, amigos. Hoy se juega fútbol, se juega voleibol, se hace todas las disciplinas de hombres o mujeres, y cada vez más las normas, hasta las disciplinas, hasta el Comité Olímpico, tiene que ir aceptando el ingreso de cambios culturales y políticos. Cambios culturales y políticos. ¿No? El otro rol que le atribuimos al deporte, aunque no lo queramos decir, es un rol de clase. Y es muy triste, o sea, es un rol clasista. Hay un deporte que son para unas clases y otro deporte para otros. Y en unas sociedades democráticas, eso pertenece a una sociología del pasado que debemos combatir. ¿No? El deporte de vela no es para misios, ese deporte de vela es para que esa gente se excluya. Al extremo que algunos de nuestros políticos se han comprado sus buques de vela y se han, hasta con la plata de la corrupción, hasta se han comprado un embarcadero ahí en Miraflores, ¿no? Pero es para la distinción, para diferenciarse nosotros. Yo no soy como los cholos, yo soy diferente, soy como quién, como los blancos, como no sé qué. Problema cultural, problema económico, problema político. El golf es un deporte de clase. De todos los presidentes que hemos tenido, son los que tienen apellidos más o menos extranjeros, son los que juegan golf. El resto, tenis, lo mismo, colegas, o sea, ya. Y contra eso tiene que luchar la escuela. La escuela es un espacio de socialización, de democratización, de ciudadanía, donde construimos hombres libres. Esa es nuestra responsabilidad. El deporte no es neutro. Le hemos atribuido en las sociedades de exclusión y diferenciación. Y señores, de exclusión. Hay masas humanas que no van a entrar a tales deportes. Ni siquiera, y de diferenciación. Yo me diferencio de los otros. Así como se dice, la plata blanquea, ciertos deportes me blanquean, ¿no? Deporte vela, qué sé yo. Y creo que la desgracia mayor que ha venido con el deporte, que lo hemos convertido en una mercancía. La hemos deshumanizado de una función, o de ocio, de recreación, o de disciplina, de competición, para hacerlo un producto de mercado, donde fabricamos héroes y fabricamos
Todo, vendemos todo. La imagen, el rostro, la camiseta, el deporte. Hacemos apuestas, hacemos casinos exclusivamente para vender el deporte y fabricamos ídolos, los sacamos de 11 años, 12 años, los fabricamos, los construimos. Eso es una distorsión. Deja de ser una relación social, se convierte en una herramienta económica, una herramienta de poder, una herramienta de dominación política. Solo los grandes clubes, mira, por suerte, en Europa los pararon, pero los 7 clubes más grandes y más con más plata querían hacer su propia liga. Y de fútbol, ¿eh? Eso lo pueden saber, lo vemos, eso ha sido una cosa escandalosa, ¿no? Para seguir vendiendo los productos falsos. Eso no es un deporte. La excelencia siempre ha existido en el mundo. El deporte que nosotros necesitamos para que las mayorías, las masas de peruanos hagan, practiquen. Y ahí tenemos la competición es un momento y la recreación, la formación, la educación física, la salud corporal, que no necesariamente es la competición, hacen parte del deporte, parte de los juegos. El deporte es también considerado una herramienta de inclusión. Algunas comunidades, la Unión Europea incluye blanco, negro, color, sin distinción de raza, sin distinción de religión, sin distinción de género o de opción sexual. Las disciplinas tienen que ser abiertas, los deportes, las competiciones para todos. Hasta para los que tienen discapacidades o habilidades diferentes. El deporte puede ser una herramienta de inclusión. Una de cajón es una herramienta de educación. Nos educamos a la relación social, al respeto del otro, al respeto de reglas, a la formación disciplinada, a la aceptación. Es un rol pero vital que tiene el deporte para nosotros. Por eso es que el curso de educación física, y ahí colegas hay que pelearla duro en el currículo y sobre todo en el rol. No puede ser un curso de relleno. Le damos al profe de educación física, porque así le dicen el profe, unas cuantas horas de educación física, le metemos artes plásticas, le damos inglés, le damos de todo. Y no tiene ni una colchoneta el colega para que pueda hacer un trabajo. Y si viene a querer hacer disciplinas nuevas, vamos a hacer otros deportes, los directores los ven como marcianos. No los quieren ni apoyar. Hay que cambiar eso. Desde el sindicato, desde el grupo local, desde el colegio, desde la asociación de padres y familias, tenemos que cambiar. Hay que resituar la educación física en la educación. En el currículo básico, en el currículo nacional, de todos los niveles, hasta el universitario. Miren, las universidades anglosajonas, las universidades europeas, están muy ligadas las prácticas de deporte y competición al desarrollo de la cultura, del conocimiento y de la inteligencia. Solo nosotros lo hemos disociado, los peruanos. Solo nosotros y algunos otros países como el nuestro, y damos una cultura, lo dejamos para la calle el deporte. Allá se integra a nivel universitario. Ahora, el deporte tiene también un rol terrible de alienación, ¿no? Es una herramienta de dominación, de alienación terrible. Cuando yo estaba en Brasil, hace años, con unos colegas, me decían, lo más triste es que acá la gente y los políticos malvados dicen a los brasileros, fútbol y samba para que se jodan. Perdone lo que he dicho, pero así me lo dijeron. Fútbol y samba. Alienados. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero muchos de nuestros colegas, yo tengo colegas, que todos los días compran todo el trome, todos esos deportes, donde nos dicen lo mismo y nos cuentan ficción, los deportistas que no existen. Endiosan a Cuevita, lo matan a Cuevita. Endiosan a Deza, lo matan a Deza. Y ahí están en toma el DACA puro más chimosería que un alimento, digamos, formativo para los ciudadanos. El deporte y todas las olimpiadas, solamente la diferencia entre amateur y profesional ha generado esta distorsión, fue concebido como un espacio de hermandad y de aceptación entre los pueblos.
han sido sobre todo desarrollados después de las grandes guerras mundiales. Ha sido como un instrumento de generación de nuevas relaciones sociales entre diferentes. Y era la búsqueda de la aceptación de la diferencia, del otro como es, sin racismo. Nosotros hemos participado en uno de los primeros mundiales, ahí con Hitler ahí en el estadio, y ganamos y casi nos matan a nuestros futbolistas, ¿no? Ya, porque están distorsionados. Pero eso es así, colegas. Entonces, esos roles se les atribuye al deporte. ¿Mm? Un espacio de formación a la participación, a la democracia. Conversan los equipos, juegan, qué estrategias hacemos, cómo lo hacemos, cómo ganamos a los otros. Es un espacio de formación, de participación y de educación democrática. Todo depende de qué rol le vamos a atribuir nosotros. Y como nosotros los docentes somos reyes en nuestra aula, tenemos la capacidad de hacer propuestas concretas con nuestros alumnos. Es una fortaleza inmensa la que tenemos los docentes. Inmensa. Si aprovechamos lo poco que tenemos y lo damos con pertinencia. Y no hay que dejar nunca que el deporte sea un espacio de placer y recreación. Que las prácticas de los juegos, sea cualquiera que fuere, un espacio de placer y de recreación. No solo de competencia. Es un espacio cuando es deporte, cuando no. O sea, ¿por qué tenemos que aficharle un solo rol cuando puede tener varios? Y para terminar, yo quiero resaltar el 12, que le atribuimos roles contradictorios, como a todo lo que existe en la sociedad. O sea, entre blanco y negro hay una gama de grises, y ahí estamos, así situamos el deporte, le damos de todo tipo. Con lo que yo quiero llegar ya para poder hacer una ronda de discusión con ustedes, colegas, porque me parece que estamos yendo bien. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es lo que a mí me interesa ahora conversar con ustedes? ¿Qué rol le vamos a dar nosotros al deporte en tanto que educadores, que promotores culturales, que promotores deportivos, en tanto que ciudadanos? Nosotros. Esa pregunta se la hago a ustedes. Y sobre eso quisiera que conversemos. Porque me parece que tantos maestros juntos, convocados por el tema del deporte, algo podemos intercambiar entre nosotros. Ustedes vienen con una experiencia de docentes que es rica para nosotros, para todos. Les dejo abierta la pregunta y abro una ronda de participación a todos ustedes. Que Genaro esté atento a quienes piden el uso de la palabra, por favor. Los micros están abiertos para que los colegas puedan compartir sus opiniones. Y quizá podemos ver un poco de rostros, porque me gustaría ver rostros. A ver, ¿qué les parece? Ángel Córdoba levantó la mano. Buenas noches, estimado doctor. Lo que pasa es que en mi laptop, lo que es la cámara, estaba malograda, está dañada. Todavía no lo mando a arreglar. Tengo ese problema, ese inconveniente. Desde que inicié el congreso no pueden ver mi imagen, por lo que estoy con esa situación. En lo que respecta, ¿qué rol le vamos a dar nosotros al deporte, en tanto que los educadores, promotores culturales, promotores deportivos, como ciudadanos? Ahí faltó agentes deportivos también, maestro. Faltó la palabra agentes deportivos. Hay que ponerlo, me parece muy buena, ¿ves, colega? Hay que corregir eso, poner agentes deportivos. Tiene toda la razón. También no podemos olvidarnos de los dirigentes deportivos, que bajo su contexto se maneja el deporte desde los clubes de barrio y llegan hasta la parte profesional, que es la Liga 1. Son clave, son la pieza clave del ajedrez. Exactamente. Los dirigentes son los que prácticamente son los visionarios del talento, y ellos nunca le toman en cuenta cuando hacen su labor desde los barrios, desde las calles,
de los lugares más lejanos donde ellos ven al deportista y los llevan a un campo, a un club, a una organización más grande para que pueda hacer deporte. En lo que corresponde a nuestra profesión como profesor de educación física, el deporte es un medio, para mí es un medio por el cual yo debo llegar al alumno a enseñarle, pero para ello, antes de que llegara al deporte, hay juegos, ellos pasan por juegos tradicionales, juegos populares, juegos que de una forma u otra, juegos predeportivos que anteceden al deporte para su formación, para que ellos lleguen de la parte del juego, que es una parte lúdica, donde ellos se integran, consensuan sus reglas y lo practican. Y luego a juegos predeportivos, donde ellos también consensuan sus reglas, los respetan y lo realizan. Y llegan al deporte, a un deporte que ya es reglado, que tiene sus propias reglas definidas, que tiene que cumplir. Va pasando etapas. Ese proceso que va pasando el estudiante, en estos momentos hay una ruptura con esto del aprendizaje virtual. ¿Por qué? Porque sencillamente este estudiante nos ve a nosotros como los ejemplos que le damos a través de los videos que le mandamos, pero no es todo, no se puede formar desde ahí, ¿no? La parte presencial es fundamental en nuestra área. No se pueden quebrar los procesos de aprendizaje que él va formulando en su cerebro a través de los múltiples movimientos, desde los movimientos más simples hasta los más complejos, hasta los patrones de movimiento que son ya llevados al deporte en sí para aprender los sistemas y amalgamar las estrategias y tácticas de juego. Eso es mi aporte, mi estimado. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Muy claro el proceso. Gracias, colega. Muy claro el proceso. A ver, otra intervención, por favor. Buenas noches, otra vez. Estela, gracias. Sí, otra vez soy yo. Yo más que responder a la pregunta que usted acaba de poner, creo preguntarle a usted qué opina de lo que le voy a comentar, ¿no? Nosotros sabemos que hay deportistas calificados y que juegan en ligas internacionales, pero lo que a mí me llama la atención o me preocupa, por decirlo así, es que esos jugadores se supone que son modelo para nuestros niños que están empezando a vivir la vida, están empezando a querer practicar algún deporte, pero están viendo a uno pintado de blanco, a uno pintado de rojo, a uno cortado su cabello a la mitad, hacia la derecha, hacia la izquierda, uno hacia adelante, otro pelado hacia atrás, discúlpenme la palabra. Entonces, ¿qué ejemplos nos están dando o están dando esos deportistas calificados, como se les llama, o deportistas profesionales, como se les llama? ¿Qué ejemplos están dando a nuestros niños que los están tomando como modelo, que quienes están viendo, yo quiero ser como él, pero como él, ¿cómo? ¿Por su peinado, por su ropa, por cómo se viste, o por cómo juega, o porque es como, por la persona que es, ¿no? Amable, colaborativo, qué sé yo? Entonces, eso no sé si alguien me puede dar algún alcance, o cómo podemos enseñar a nuestros niños a que se fijen en sus actitudes, en cómo es la persona, en cómo practica el deporte, y más no en que cómo se viste, en cómo se corta su cabello y todo ello. Muchas gracias. Tú has tocado un tema muy complejo, colega. Has tocado un tema extremadamente complejo. Porque los deportistas, cualquiera que sea, son símbolos y son modelos. Modelos que los jóvenes, tú sabes que todo joven está en proceso de construcción de su propia identidad. Y entonces toma patrones como modelos. ¿Eh? Los padres, los profesores, los pares, los colegas, los ídolos deportivos, los ídolos musicales, en fin. Ya. Eso está dado y no lo vamos a poder evitar tanto que sea así. Porque hay reglas sociales que nos trascienden y que hacen que eso funcione así. Se pintan, se tatúan, van. Y lo importante es que lo que haga el joven sea consciente. Y hay un trabajo de elucidar la decisión.
y pasar del fans, o sea, de la ilusión, ¿ya?, a la razón. Y esa racionalización es un trabajo que tenemos que hacerlo bonito para no generar el rechazo y que se vayan al otro extremo, que afirme más un modelo sin un juicio crítico. Pero es un arte educativo. Están en proceso de formación. Los modelos están ahí. Buenos o malos, están. ¿Ya? Y eso son lógicas culturales que nos trascienden a nosotros. Se van a pintar y se van a tatuar, se van a cortar de pelo de maneras diferentes porque así ha sido. Si ustedes ven la historia en fotografías, la manera de vestirnos, la manera de cortarnos el pelo va cambiando y los colores van cambiando cada 10 años, cada más o menos 10 años. Entonces, incluso las rayas a veces eran al costado derecho, después al costado izquierdo, después al centro, después ya no hay rayas, después no hay pelo, se cortan, ya, tiene de todo. Esas tendencias culturales son elementos que los adolescentes o los púberes o los jóvenes adultos adquieren para afirmarse ellos y afirmar su búsqueda de identidad propia. Y muchas veces, en lugar de afirmar un valor, afirman un símbolo. Y eso es un trabajo que no es solo de la escuela, es sobre todo de la casa, y que nace en la primera infancia. Lamentablemente, todos los problemas mal llevados en la familia los tenemos que enfrentar nosotros los docentes. Hacemos lo que podamos con las mejores intenciones. Pero es un tema complejo. Y creo que no ganamos mucho con decir, eso está mal, eso no sirve, yo lo voy a jalar, les voy a poner malas notas, no van a entrar a mi curso. Peor. Deberíamos conversarlo. Deberíamos conversarlo. ¿Por qué sí o por qué no? ¿Cómo lo harías tú de otra manera? Te vas, ya. Pero, y poco a poco, cualquiera que fuera la decisión, y eso es lo más duro, colega, para nosotros como docentes, lo más duro es aceptar la decisión del alumno a pesar que no nos guste. Ese es un acto heroico. Ahí realmente mis respetos a los docentes, que pueden aceptar la decisión de su alumno a pesar de que no estemos de acuerdo. Porque finalmente, si se corta el pelo o se pinta de una manera o de otra, no va a ser determinante para que me aprenda las matemáticas, para que domine bien la sociología, para que entienda bien qué sé yo, cualquier disciplina. Puede generar un elemento de relación, de distorsión en la relación social, pero puede ser un elemento también de integración y de aceptación de la diferencia. Está en la habilidad de nosotros, tenemos que corregir lo que ni los padres ni la sociedad lo ha hecho. Por eso es que es una tarea titánica y es heroica. Y por eso mis respetos a todos los colegas. Y les digo, no hay gesto más grande de un docente que acepta la decisión de su alumno a pesar de que él no esté de acuerdo. ¿Alguna otra intervención, colegas? Magíster, solamente para complementar. Sí, sí, te escucho. ¿Me escucha, verdad? Sí, colega. ¿Se me escucha? Sí. Ya. Sí, creo que como usted acaba de decir, ¿no? Es una tarea bastante grande de los docentes y más que nada creo de los docentes de educación física, ¿no? Porque, bueno, creo que la mayoría de nosotros generamos un poco más de confianza con nuestros estudiantes. Nos comentan, nos cuentan incluso los inconvenientes que tienen en casa y somos los docentes de educación física los que tenemos prácticamente todo ese reto, ¿no? De seguir lo bueno, a pesar de todo lo que vea, que él evalúe cuál está mejor, cuál está bien y qué es lo que le va a llevar por el buen camino, ¿no? Eso quería agregar. Muchas gracias. Gracias también, colega. A ver, ¿quién más quiere intervenir? Ángel. Ángel Córdoba, ¿quiere socializar tu pregunta? Buenas noches. Eso me parece interesante. Buenas noches. Buenas noches.
Mira, a ver, que el colega primero Ángela. A ver, te escuchamos. Es un problema esto de manejar los estereotipos, los modelos de nuestra sociedad misma, el sistema, la política, las costumbres, el folclore y muchos otros factores influyen cómo llegar a educar y formar a través de las diferencias de igualdad de género e inclusión. Es un tema trascendental que hasta ahora la educación peruana está en camino a ello, a ese proceso, que pueda trascender el docente de poder formar, poder educar. Pero no entendemos, nuestra sociedad no entiende y no entienden los hogares que la educación comienza en casa y termina en el colegio. Que si no educamos en casa, si no damos los pasos iniciales, básicos, esenciales, para poder formar a ese ser humano que va a ser responsable en la sociedad y que nosotros tenemos que complementar esa educación en los colegios, yo creo que nada podamos hacer, porque cada política de cada gobierno son cambiantes las políticas educativas. Ya. Obedecen a programas que no obedecen a nuestro mismo sistema, sino son trastocadas a nivel internacional por la ONU y otro Banco Mundial y otros que obedecen a recetas políticas y que tienen que implantarse en la educación. Gracias. Sí, sí, colega, yo comparto contigo. Tienes gran parte de la razón. Pero también quiero rescatar una cosa. Finalmente, nosotros estamos en el aula, los políticos no. Y lo poco que podamos darle a ese alumno, lo va a marcar, lo va a guardar. Y después, 4, 5, 6 años más, en situaciones diferentes, va a extrapolar el modelo, va a extrapolar esa emoción, va a extrapolar esa relación cognitiva y la va a aplicar. Entonces, no lo veamos como un esfuerzo perdido. Hagamos lo que podamos. Eso se queda y quizás nosotros salvamos vidas, salvamos gentes con esos actos. Porque es cierto, nos los destrozan en el hogar y la escuela no nos da las herramientas para hacerlo. Pero a pesar de eso, hagamos lo que podamos. Con lo que tenemos, hagamos lo que podamos y marcamos generaciones. Generamos corrientes de opinión. Que puedan bailar su guayno y que puedan bailar una música extranjera. Que puedan poder entrar y salir de una cultura y la otra con la naturalidad y el orgullo de sentirse bien, bien dentro de su piel. Una vez me han preguntado, yo me he sorprendido ahora que estaba haciendo una maestría en el Ecuador, me preguntan, ¿cómo te autodefines racialmente? ¿Cómo se identifica? Una linda pregunta. Y yo pensé, y yo respondí, pues esa pregunta me la he hecho varias veces, yo puse, soy un mestizo racial y un mestizo cultural. Lo puse así. A la hora en el examen de admisión, ¿no? Y entonces esa pregunta me la tomaron después en la entrevista personal. Hay que sentirnos muy cómodos, muy cómodos. Yo puedo gozar de Bach, gozar de Vivaldi, y puedo llorar con un buen guayno ayacuchano, y puedo tener mucha alegría bailando una marinera. Hay que sentirnos bien. Eso debemos transmitir a nuestros estudiantes. Porque las culturas no son cerradas, las culturas son abiertas. Y la fuerza de una cultura está cuanto más abierta está y se conserva sólida. Somos los que tenemos, digamos, identidades flojas, mal consolidadas, que nos mimetizamos con la cultura del otro. Y lo que es peor, con la cultura del que nos aplasta. Eso es lo más terrible, colegas. Por eso en nuestras manos, con nuestro poco tiempo, hay momentos claves, como lo dijo la colega, que podemos marcar a los alumnos positivamente. Ahí, Román. Eso puedo enmarcar. Ya. Nuestra labor, al menos en el colegio donde estamos, hacemos una labor de hormiga, porque tenemos que reeducar, y cada contexto de cada estudiante es diferente, no es igual. Tenemos que hacer un trabajo personalizado,
tenemos que hacer muchas veces un trabajo generalizado, pero ahí estamos en la lucha, porque no nos va a avasallar el sistema, no nos va a avasallar los malos modelos, los estereotipos. Nosotros tenemos que hacer reingeniería en la educación, porque tenemos que, esos modelos que van cambiando, conforme las generaciones se van formando, nosotros también tenemos que cambiar y tenemos que hacer reingeniería de nuestros modelos pedagógicos para llegar a nuestros alumnos y trascienda ellos y cambien la realidad. En nuestra sociedad, si todos trabajáramos al unísono con una sola idea de pensamiento sólido que trascienda su identidad, el ser humano, yo creo que este país sería otro. Gracias. Sí, colega, muchas gracias. Completamente alineado con tu propuesta. ¿Quién más quiere intervenir? Están levantando la mano. Buenas noches. Más. A ver, buenas noches. Sí. Buenas noches, soy el profesor Eropin Leiva Ricardo. Buenas noches, doctor Alfonso Tenorio Polo y Gracias. colegas de especialidad de educación física y también colegas que participantes, ¿no?, del Congreso. Bueno, yo quería hacer una opinión en lo que respecta al docente de educación física, ¿no? Que para mí, la experiencia que he tenido con distintos docentes, en verdad he podido ver de que los profesores de educación física son muy responsables, son los más honestos, son los que en verdad involucran a la unión de estar del alumnado en el colegio, ¿no? De participar, de siempre orientarles, ¿no? De no solamente estar bien en educación física, sino también en sus cursos, ¿no? Y que tienen una visión universitaria, donde van a tener también la oportunidad de seguir practicando sus deportes favoritos, ¿no? O algún deporte que por ahí les vayan haciendo hacer, ¿no? Porque a veces en el camino encuentran otros deportes, pero nosotros le damos la base, ¿no? Desarrollamos en ellos, ¿no? Lo que es las capacidades físicas, habilidades motrices básicas en lo que es primaria. Yo a veces discrepo con mis propios colegas de otras especialidades, de que dicen, no, profesor, usted lo que llegó ya empezó acá la educación física, antes no se ha hecho nada. Yo discrepo porque yo veo en mis estudiantes que ahí hay una mentira, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque si yo los encuentro con buenas habilidades motoras básicas que vienen de primaria, ¿no? O inicial, estoy encontrando ya a unos alumnos ya preparados para, yo en lo que soy de la especialidad de educación física del nivel secundario, yo los veo ya preparados, ¿no? Para yo poder hacer cualquier deporte o cualquier actividad física, ¿no? Entonces, ahí me doy cuenta que los profesores han hecho un buen trabajo, ¿no? Nivel primario, y entonces, ese es un proceso, ¿no? No es que ya quiero ahorita ya tener un deportista calificado o un jugador oficial para decir qué buen profesor, ya salió, no. Mira, inclusive en cuarto y quinto de secundaria ya encontramos ya jugadores, y se puede decir ya profesionales, ¿no? Ya están jugando ya en la profesional, ¿no? Si están ahí bueno, qué calladitos, bueno. pero son talentos ya que van saliendo, y yo, en verdad, yo tomo a ellos como monitores, como comandos, y son pero que tengan una visión también de futuro, que se logren, pero también que vuelvan a su colegio, que vuelvan y que ellos sean los futuros profesores, y si no son los profesores, que sean los futuros monitores o comandos que motiven a los alumnos de primaria, ¿no? Los que vienen a que sean los futuros alumnos de educación secundaria de su mismo colegio, y que amen su colegio, que amen su zona, porque se ve de que, como usted lo ha dicho, también vienen de las calles, de las pistas, ¿no? De los asentamientos humanos, de barrios, se ve la realidad, ¿no? De provincias, y yo quiero así aquí también discrepar con las instituciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, el Instituto Peruano del Deporte, ¿no? IPD, la misma palabra, ¿no? Dice instituto, ¿no? Entonces, yo digo, mira, el que habla, yo provengo de un instituto pedagógico y también me he ido a la universidad a seguir mis estudios de educación física, ¿no? Entonces, pero autofinanciado, ¿no? O sea, no he tenido ni siquiera un apoyo, ¿no? Del IPD o algo. También logré ser árbitro oficial, ¿no? Profesional, y nunca he dejado a mis alumnos de que porque soy árbitro profesional, no les arbitro, yo soy oficial, estoy prohibido. No, yo les he hecho el arbitraje, todo, ¿no? Les digo eso, porque a veces, bueno, no son de la especialidad de educación física, son de otra especialidad. No, yo no arbitro porque soy árbitro oficial, ya no puedo, ya estoy prohibido, voy a sancionar. Sí se puede, pero eso a veces nos mentimos nosotros mismos, de que cuando ya estamos logrando un objetivo nosotros como educación física, los profesores o otros colegas, ya decimos no,
yo logro y ya no tengo por qué retroceder. Y no es así. Y Creo ya me que diferencio socialmente. Lo utilizo diferencia como una social, diferenciación social. es una Exactamente. diferenciación, ¿no? Entonces, estamos ahí juntos, pero no estamos incluyendo, ¿no? A todo. Entonces, yo creo que si hablamos de formar a los estudiantes, creo que partimos nosotros desde el colegio. Y como le digo, yo discrepo del Instituto Peruano del Deporte porque el instituto creo que es el que debe formar los nuevos profesionales de educación física, teniendo los complejos deportivos, ¿no? Qué mejor Claro. profesor de educación física que va a practicar el básquetbol ahí en un campo de básquetbol, ¿no? El campo de béisbol, de softball, en un campo que ya sea oficial, ¿no? Al menos que Y el con alumno técnicas nuevas de entrenamiento, nuevos métodos entrenamiento, pedagógicos de la técnicas, disciplina. tácticas. Los Claro. alumnos de cuarto, secundario, quinto ya nos enseñan a nosotros. Profesor, esto me enseña mi profesor, táctica, todo. Entonces, mire, se va relacionando, cuando tú tienes, como dijo una profesora, tenemos una confianza con los alumnos, ¿no? Entonces ellos son partícipes y tú les haces hablar, y los alumnos lo vas a encontrar en la calle y te va a saludar, profesor, sigo jugando acá esto. Pero a veces se dice, no, alumno, no te fijes en educación física, en el deporte, eso no sirve, matemática y comunicación, eso te va a llevar a ingeniería, todos quieren ser médicos, ingenieros, y es falso. Yo le digo a mis alumnos, vas a ser ingeniero, vas a ser médico y vas a practicar tu deporte, porque en la universidad, instituto que vayas, va a querer deportistas que jueguen, para que representen su institución, así como tú representas ahorita el colegio. Entonces, ¿qué mejor sería? Le digo, pues no, teniendo la infraestructura ya los complejos, he visto, yo he podido viajar en provincias, como dijo una profesora, en provincia está, bueno, abandonado, ¿no? Los complejos Abandonado, necesitan una solo, pena. Estuve en Chiclayo, he visto una pena, abandonado. complejos Todas las deportivos infraestructuras. grandes, inmensos, donde hay un terreno de campo de fútbol oficial y todo, ¿no? Hasta de voleibol, abandonado, sucio, cochín. Miren, acá yo soy de San Gabriel, de Villa María del Triunfo, ¿no? En el Cono Sur veo bastantes deportistas calificados y donde yo voy ido, siempre los de otros conos me han dicho, profe, de allá vienen buenos jugadores, buenos deportistas. Sí, le digo, y ya, y qué bien, ¿no? Entonces, qué mejor que digan también, de allá vienen los buenos profesores de educación física, de allá vienen los mejores Claro, por entrenadores de supuesto. fútbol, preparadores Una físicos. diferenciación social en positivo Claro, y acá en José Galo, por constructiva, ¿no ejemplo, ves? para mí son los mejores preparadores físicos que hay, ¿no? Y entrenadores de fútbol, ¿no? En tabladas, en la Esperanza, ¿no? Que como dijo alguien ahí, los dirigentes deportivos están ahí inmersos. Y el Instituto Peruano del Deporte para mí ha dejado eso ya 22 años atrasado, con esto de la promoción deportiva, que no lo hace, pero se quedó ahí, de cambiar esto, ¿no? Formar ya profesores, no hacer un curso o hacer por ahí solamente algún simposio o algo que dure 1 o 2 días. No, creo que debería ser. Debería ser el centro de innovación de la formación en deporte. Exacto. ¿Ves? Teniendo los campos ahí y abiertos para todos los colegios, donde Y podemos ir. abiertos a traer los mejores formadores Claro, del mundo, de claro. todos los países posibles, que vengan ahí Claro, a porque darlos. el profesor de educación física no hay nada imposible. Nosotros no encontramos material en el colegio, pero lo hacemos. Hacemos, ¿No? exactamente, se hace. Inclusive los alumnos se dan cuenta, ellos traen su balón, ellos traen, profesor, ayudamos esto, ¿no? Lo que se dice reciclaje, trabajamos con eso, y con eso avanzamos. Entonces, y yo digo, pues, sin racismo, sin discriminación, sin democrático, toda inclusión, pero se ve eso, ¿no? Y alumnos de habilidades diferentes a veces no lo dejamos participar. No, está enfermo, que esto, que lo otro, no. Qué loco, qué Queremos jugadores de locura. campeonato, qué bonito, como dije una vez en una posición, jalamos los mejores a ver quién, y llamamos al que es capitán, ya dime los mejores que juegan, y ya, salió la selección, y no es así, ¿no? Creo que si hablamos de deporte para todos, todos deberían participar, ¿no? Grupo A, grupo B, grupo C, o lo que fuera, ¿no? Y al final todos participan, todos son importantes, nadie es imprescindible en esto, ¿no? Y bueno, que cambie esa política de que uno mismo tiene que autofinanciarse, que haya apoyo de instituciones, que venga del ente rector, que es el Instituto Federal del Deporte, ¿no? Para poder, bueno, gestionar estos Tenemos recursos. que radicalmente democratizar esos espacios. Y Sí, creo que a nivel sindical nos falta tener más filo al cuchillo. O sea, claro. deberíamos hacer propuestas más audaces, colega. El mejor gestor en el colegio es el profesor el profesor de educación física, ¿no? Gestiona recursos humanos, hace una interconexión con los alumnos, los más profesores, trata de hacer mejor las cosas, ¿no? Y entonces selecciona también se puede decir, ¿no? Para jugar y esto que el otro, pero sin discriminar, ¿no? Sin discriminar, todos participan y como alguien lo dijo por ahí también, enseñarles los valores en el camino,
que ellos como persona van a ser mejores, ¿no? Que lo van a ver como deportista y como educador. Mira, yo he hecho un análisis de los últimos años, inclusive y ahora que estamos en virtual, los buenos alumnos en matemática y comunicación, o lo que quieran llamarlo de otra especialidad, ¿no? Historia, lo que fuera, que son importantes, ¿no? Son buenos deportistas. Sí, Son buenos. qué bueno. Ya no es el alumno que se decía antes, hace 20, 25 años, decían, no, tiene que ser un vago, decían, ¿no? Tiene que ser un vago, no estudies, dedícate al deporte. Ese era el estereotipo, colega, ese era el Es estereotipo. mentira. Yo como profesor de educación física, y no sé, mis colegas, yo he podido apreciar eso, pregunto, porque es bueno preguntar, colega, ¿cómo va ese mi alumno que está jugando? Dele un permiso o algo, ¿no? Porque a veces en las exposiciones también pecamos, ¿no? Ya todos quieren que expongan, pero yo también es de que va a presentar el día del logro, ¿no? Mi alumno, ahí está, no, profesor, primero que venga su corbata, su camisa y que exponga y después, y ahí ya el alumno a veces lo retiene, ¿no? Yo no sé si ustedes perciben, colegas, pero hay una diferenciación entre los estudiantes que no fuman marihuana y que no consumen alcohol, generalmente tienen un deporte que lo apoya. Generalmente. Sí, o sea, hay una relación positiva a ese nivel. Sí. No sé si lo perciben en sus salones. El estudiante, ¿no? O el niño o adolescente, el puber, tiene una visión, ¿no? Al salir a la calle, lo que mira, ¿dónde voy? A ver, ¿dónde voy? A la iglesia, bueno, a esa academia, o voy a ese complejo, o voy a estudiar, ¿no? Tiene una visión, ¿no? ¿Dónde salir? O sea, termina, ¿no? El quinto año, voy a la universidad, o voy a la calle a vagar con mis compañeros que están en la esquina, ¿no? Que según entre ellos dicen son los amigos. Entonces tú tienes que darle esa visión. Ya, no, aquí tienes la escuela deportiva, acá tienes una institución deportiva donde puedes ir, ¿no? Entonces ellos empiezan así, algunos solos, ¿ah? O alguien ha tenido. Como no hay que olvidarnos, colega, que hay una cosa escondida con los deportes y nuestras prácticas. Claro. Nosotros formamos la voluntad de los alumnos. Claro. Entonces, le damos una fuerza a su voluntad y esas terminan siendo voluntades de piedra. Eso van a ir lejos. Exacto. Lejos. Y a mí me da gusto, en verdad, ver a mis estudiantes ya en universidad, pero lo han cumplido. A mí es sorprendente. Profesor, yo estoy en ingeniería y sistemas, profesor, es médico, ahora sí, pero yo siempre voy a practicar mi deporte, como usted nos ha orientado. Colega, y lo veo así, lo veo, colegas, sí. y, ¿no, doctor? Lo veo a mis alumnos, en verdad que han cumplido. Profe, ya estoy de octavo ciclo, noveno, décimo, ya soy, profesor. Qué alegría, qué alegría. O sea, y sigue practicando su deporte, sigue haciendo deporte. Profe, más bien, a veces te llama, profe, ¿dónde están jugando? También quiero participar. ¿De dónde es ese alumno? Mire, son de los, a veces, como se dice ahora, son de los asentamientos humanos, de los cerros, de esos lugares. Y han cambiado su familia. Son nuestros ciudadanos. Han cambiado su familia, ya, ¿no? Una vida mejor, esto que lo otro, no se olvida, porque tienen base, tienen esos valores formados, ¿no? Entonces, creo que nosotros, los profesores de educación física, en ese aspecto no solamente hay que encerrarnos en cuatro paredes, ¿no? De estar con los alumnos, sino orientarlos a que hagan una relación social, como dice usted, ¿no? Y que vuelvan siempre a su comunidad, a su lugar de origen, provincia, lo que fuera, ¿no? Institución del colegio también, y formar a otros que vienen, ¿no? Ya sea sus primos, hermanos, como ven, ¿no? O son sus vecinos. Y se ve que quieren hacerlo, porque a veces los exalumnos regresan, ¿no? Y quiero hacer algo, no solo jugar, pues, ¿no? Y hacer actividades, sino orientar a los demás estudiantes, ¿no? Colega, te voy a agradecer y te voy a pedir disculpas. Tenemos 3 colegas más que han levantado la mano. Y quiero ya cerrar con esto de que la formación creo que queda en nuestra mano, ¿no? Junto con la comunidad también de donde vivimos. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias, colega. Muchas gracias, muchísimas gracias. Alineado contigo. A ver, ¿quién más le damos la palabra, Genarito? Soledad, para todos, a ver. Buenos aplausos, también te ganaste aplausos. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Profesor, buenas noches. Buenas noches, sí, te escuchamos. Sí, profesor, un poquito para hacer un pequeño aporte y a ver también sus opiniones, ¿no? Parece que, si bien
en los últimos años se ha visto que hemos conseguido deportistas que han tenido buenos resultados de las zonas andinas, ¿no? Al menos en lo que es la maratón. Tal vez deberíamos tener una replicabilidad o replicar esto, aprovechando las características de otras zonas de provincia. Por ejemplo, tenemos algunos departamentos que se caracterizan por tener unas playas. ¿Por qué no enfatizar en esos lugares deportes como el surfing, como la natación a aguas abiertas? Y así, por darle un ejemplo, ¿no? Eso es una cuestión netamente para aprovechar las características de la geografía tan diversa que tenemos en este país. Eso por una parte. Por otra parte, se había hablado que supuestamente el deporte y el deporte olímpico es para que sirve como una cuestión donde puedan competir en igualdad de condiciones los atletas, pero la realidad nos demuestra, profesor, que casi siempre son los mismos que ganan, y casi siempre los mismos que ganan son aquellos que tienen mayor financiamiento para poder invertir en tecnologías biomecánicas, en nuevos avances científicos a nivel... Suplementos nutritivos. Suplementos nutritivos a nivel... Al filo de la navaja, no sabemos si están permitidos, ¿no? Claro, el uso del doping, ¿no? Por ejemplo, ahora hace poco se descubrió, pues, Rusia ha sido castigada por haber usado el dopaje de una forma inmensa durante años y de formas tan científicas que no han sido detectadas, mira, durante cuánto tiempo, ¿no? La misma transfusión de sangre del propio atleta, llevar atletas en Sí, periodos de gestación recientes. Pero todo eso tú lo has dicho al inicio. O sea, nada nos impide utilizar los espacios que nos da el entorno, mar, espacios abiertos, para hacer deportes en espacios abiertos. Eso Ahora, depende de nosotros organizarnos y poco a poco generar una corriente de opinión favorable en la escuela, en los padres y en los que puedan apoyar. Además de reivindicar al Estado. O sea, no hay que olvidar que es el rol del Estado y que tenemos que exigir por nuestros alumnos. O sea, en el caso de los dirigentes, profesor, discúlpeme, en el caso de los dirigentes habían estado hablando acá que tienen un rol fundamental en cuanto a la masificación, a la promoción deportiva. Sin embargo, lo real, o sea, lo que sucede, yo tengo una percepción un poco distinta. No digo que todos los dirigentes sean malos. Imagino y conozco dirigentes muy, muy buenos, pero la gran mayoría, en mi percepción, se inmiscuyen no solamente en el trabajo técnico y decisiones de los cuerpos técnicos de los diferentes deportes o equipos que estén, sino que hacen amaños de diferente forma. Dentro de las cláusulas del campeonato, la compra-venta de jugadores, y esto, profesor, se puede ver no solamente en campeonatos menores o campeonatos barriales, no sé, pequeñas azodes, sino también se tiene conocimiento y no se habla, es como una verdad escondida, como que todo el mundo lo sabe y nadie lo dice. Por ejemplo, en colocar, se dice mucho de la misma selección, que se coloca jugadores para que tengan algunos partidos amistosos y luego poder venderlos de forma más cara, dejando de lado los que verdaderamente sirven a la consecución de los objetivos. Ahora, en el caso de estos dirigentes, porque hablemos que esto mayormente se ve en los campeonatos barriales, fulbito, porque es lo que más aflora, es lo que más se ve. Partimos, no, y sí, deporte para todos, vamos las criaturas a hacer deporte. Entonces, a los niños los hacemos a hacer deporte en las bolsas deportivas, les enseñamos el respeto, la solidaridad, a dar pase, compartir con los compañeros, jugar con el que no sabe jugar supuestamente, ¿no? Pero cuando estos mismos niños participan en un campeonato libre, ven que pues los paradigmas, así, los que mejores juegan, traídos por estos dirigentes, ¿qué cosa es lo que ven? Ven faltas graves, pateos por doquier, falta de respeto a la autoridad, a las reglas, al reglamento, le golpean al árbitro, y más que nada se ve plasmado que la gran mayoría de estos pseudodirigentes tienen hasta un aspecto delincuencial, profesor. Y eso no solamente acaba... Pero mira, no podemos generalizar. O sea, ese tipo de dirigente existe y probablemente sea una mayoría, pero hay muy buenos dirigentes. Hay muy buenos dirigentes. Si no hubiese sido por buenos dirigentes, ni Farfán, ni Guerrero hubiesen tenido la formación que tenían.
Sus dirigentes los pusieron a una escuela. Han estado en la escuela de los Reyes Rojos. O sea, no, hay de todo. Hay de todo. Pero quedémonos con los casos positivos, colega. O sea, no nos quedemos con lo negativo porque eso no cambia el país. O sea, busquemos Bueno, sí, la profesor, excelencia pero positiva ahí de hay servicio y una busquemos cuestión, y reproduzcamos eso. profesor, una cuestión que a mí sí me parece preocupante, no sé cómo lo verá usted, es el papel que cumple la televisión abierta en el caso de las etiquetas. Y le digo las etiquetas porque, mire, yo provengo de un deporte que es de combate, el boxeo. Y solamente se tiene la percepción de que el boxeador es una persona vaga, que es un matón, o sea, está etiquetado y el papel de la televisión te pone esos paradigmas, te pone ese tipo de deportista. Cuando muchas veces el boxeador, yo conozco mucho, tanto de mis alumnos, son estudiantes universitarios, algunos tienen maestría, en otros países es, o sea, póngase usted en el papel de la madre de familia, ¿qué mamá de familia quiere que su hijo sea como aquel tipo que sale en la televisión y se comporta de una forma mala? ¿Se da cuenta? Y así la etiqueta no solamente se ve en el boxeo, en el voleibol el atleta tiene que ser gay, en el fútbol tiene que ser vago. ¿Se da cuenta esa cuestión? Bueno, Sí, hasta sí, pero ahí son estereotipos que a los cuales debemos combatir. Pues, o sea, como te digo, eso hay. Y está mal. O sea, no voy a decir que está bien. O sea, sería iluso. Eso está mal. Pero no vamos a quedarnos ahí. Nosotros somos constructores de relaciones humanas y formamos personas, formamos ciudadanos, promovemos nuevos estilos de dirigencia, nuevos estilos de deportistas. Ahí está nuestra tarea. O sea, eso que existe, sabemos. Pero hay que decirlo no, hay que decirles no valientemente y construir lo otro positivamente. No nos queda otro camino. No hay otro. Y la TV, la televisión va en contra de nosotros hasta que algún día alguien le meta la mano realmente, algún político ponga orden en la TV, va a ser una televisión basura, que nada nos aporta, ¿no? Presentándonos ahí una escalata, presentándonos la vida íntima de los artistas, unos deportes de guerra, esto es basura, esto es así, esto es asá, donde tú ves, o sea, esos modelos se hacen para vender y ganar plata. El deporte como un negocio. Nosotros no estamos a ese nivel. Estamos entre educadores que formamos personas, formamos ciudadanos y ciudadanos sólidos que van a cambiar este país. Desde esa posición hay que enfrentar con valentía nuestro rol. Así seamos minoría. Hay que enfrentarlo. Algún día seremos más. Hay más colegas con la mano levantada. A ver, ¿quién más? Por favor, le damos la palabra. Genarito, a ver, ¿quién está pidiendo la palabra? A ver, acá Torito Enciso ha levantado la mano. A ver al colega. Lo escuchamos, colega. Buenas noches, sí. Por el aporte, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches, sí, te escuchamos. Profe, me escucha, bueno. Sí. Darle gracias, profe, por el aporte, por sus conocimientos y también escuchar a los otros colegas manifestarse sobre el deporte, ¿no? El trato, todo eso. Profe, yo quiero acotar dos cositas. Por medio del deporte podemos cambiar muchas vidas, profe, ¿no? Inculcando los valores en los niños, que nosotros trabajamos con niños, y haciendo un seguimiento, también hablar con los padres de ellos. En mi caso yo mucho lo hago con los padres de los niños. Tengo que conocer el papá y mamá para cómo viven, si viven juntos o no, porque tengo que saber el niño cómo, cuando el niño viene a hacer deporte conmigo, yo tengo que ver su ánimo del niño, la autoestima del niño. Entonces cuando veo que alguna cosa no va bien, yo le mando a llamar a papá o mamá. Bueno, en muchos casos, viven con padres disfuncionales. Entonces el problema es ahí.
y ahí trabajar pues conjuntamente con los padres. Y por otro lado, profe, Sí, parece que tiene problema en el audio. mira, tenemos muchos problemas. ¿Ya me escucho, profe? Sí, te escucho, sí. Te escucho Ya. y se Por un lado, apaga. el Te IPD. escucho. A ver, ahora sí. No sé, No te muevas mucho quizás, del celular estás hablando, me parece. ya, me escucha. Entonces, tenemos muchos problemas con el IPD, en el cual, conversando con otras federaciones y con otros deportistas, y con otras personalidades del deporte y también con periodismo deportivo, bueno, sería bueno crear un ministerio del deporte, profe. Un ministerio del deporte donde tenga su mismo presupuesto, su propio presupuesto y no dependa de como ahora es del Ministerio de Educación, ¿no? Que sea un ministerio del deporte que tenga sus propios recursos para poder desarrollarse libremente, como debiera ser. De repente así funcione bien, profe, mejor. Es una acotación, Claro, profe. sí. Muchas gracias. Sí, gracias también por tu aporte. Mira, tu propuesta es de políticas ya educativas. Por ahí tenemos que elaborar, o sea, o puede ser un pliego que puede gastar, tiene capacidad de gasto, o puede ser un órgano adscrito con pliego, con capacidad de gasto, o puede ser un viceministerio, pero tiene que tener dos cosas, capacidad de decisión y poder de gasto. Y poner la mejor gente ahí para que dirija eso, y no piratas, esos tipos de... O sea, tiene que estar la excelencia ahí gobernando esos tipos de instituciones, ¿no? Pero con poder y con dinero. Si no, son ilusiones. O sea, y esa es una reivindicación política, colega. Tú lo has planteado muy bien y te felicito. Así vamos a avanzar. ¿Alguien más que ha pedido la palabra? Parece que han pedido que pasen la lista, Genaro. Está ahí escrito que quiere que pasen la lista. Si algún otro colega quiere intervenir, si no retomamos ya a manera de cierre. ¿Alguien más quiere intervenir, colegas? Bueno, entonces yo voy a transmitirles a ustedes cómo me he sentido preparando esta... Así han levantado la mano, a ver, hay uno que ha levantado la mano, colega, te damos la palabra. Profesor, quería también acotar sobre el deporte que hacen en las municipalidades. En las municipalidades, por ejemplo, existe solamente una gerencia que maneja Claro. La gerencia de cultura y deporte. Ya. cultura y deporte, en el cual de repente el gerente Claro. a cultura, entonces no le da mucha importancia al deporte. Yo sería de la idea que debieran plantear una sugerencia del deporte, o sea, una gerencia del deporte, una gerencia para cultura, cosa que los dos tengan un presupuesto para desenvolverse correctamente, ¿no cree, profe? Una acotación, Claro, profe. y no solo presupuesto, también políticas. O sea, necesitamos que especialistas como ustedes generen las políticas. ¿Qué vamos a hacer de educación comunitaria con el deporte? ¿Cómo vamos a invertir los pocos recursos que tiene el municipio? ¿Cuáles van a ser nuestras áreas de expansión con tal o tal deporte? ¿En qué sector vamos a gastar? ¿Vamos a mejorar las losas deportivas, las piscinas, en fin, lo que se necesite? Eso. Porque si no, nuestros políticos se gastan la plata amarradas en cosas que ni siquiera nos sirven a nosotros, ni a nuestros estudiantes. Creo que sí, colega. Hay que meterle el diente al gobierno local. Esa es plata de todos, plata que debe ser bien gastada. Y con direccionalidad política. Creo que nos compete. Un rol muy grande. Gracias, se me había escapado el rol del gobierno local. Tienen capacidad de gasto. Tienen capacidad de gasto. Nos falta una subgerencia de deportes. Perfecto. Propongamos y cambiemos esa regla de juego.
Profe, disculpe, por eso es que el deporte en las municipalidades fracasan, siempre fracasan porque trabajan a corto plazo, no trabajan a largo plazo. Trabajan una temporada de 2 meses, 3 meses y se acaba todo, profe. Ya, ahí tú lo has dicho claramente, o sea, no podemos tener políticas de 4 años. Tenemos que tener políticas que trasciendan un gobierno municipal. Se necesitan políticas para los ciudadanos. En esta región, con zonas que tú dices marginales, con zonas vulnerables, con tales potencialidades, en 10 o 15 años nosotros queremos tener tal excelencia deportiva. ¿Cómo vamos a darnos la plata para gastarla? ¿Y cómo vamos a implicar a los docentes? ¿Cómo vamos a implicar a los padres, las APAFAS, en fin? ¿Ya? Y los municipios. Tienen que haber políticas que trasciendan al gobierno municipal o al gobierno nacional. O sea, ese jueguito de que cada 4 años todos recomenzamos todo de cero y cambiamos a los funcionarios, no tenemos profesionales, ponemos amiguitos acá, eso tiene que terminar. Y eso nos compete a nosotros, los ciudadanos. Tenemos que hacer políticas que trasciendan los gobiernos municipales, la temporalidad de ellos. Solo en ese momento tendremos finalidades para nuestra sociedad. Tendremos metas que nos van a hacer cambiar. Y eso quiere decir que a estos políticos hay que educarlos, que no vengan a buscar nuestros votos, que vengan a buscar nuestras propuestas para construir una sociedad más equitativa y más solidaria entre nosotros. ¿Algún otro colega? Parece que estamos bien estamos muy bien, estoy muy contento, me siento muy bien con la noche, la charla, la conversa con ustedes. Realmente me siento contento. Profesor, buenas noches, ¿me escucha? Buenas noches. Sí, te escucho, sí, te escucho. Mire, yo también soy colega de educación física. Buenas noches, doctor, buenas noches, colegas todos. Mire, por ejemplo, veo que en nuestro país, por ejemplo, la participación en las olimpiadas, en los torneos, en los mundiales, es muy baja. ¿Por qué? Tenemos que bajar a los profesores de educación física desde el nivel de inicial. Y entonces, y así, potenciar ya sus capacidades físicas básicas, básicas. Entonces, mire, por ejemplo, los grandes clubes europeos empiezan con 5 años. Exacto. Las academias empiezan con 5 años. Entonces, hacen una preselección con 5 años. Yo he presenciado en el Barcelona en 2 oportunidades en la selección de niños, ¿no? Entonces, con 5 años ya los niños ya tienen definido, ya saben su lateralidad, ya dominan algunas cositas, ¿no? No es mucho, pero sí, entonces ya se van ya definiendo. Entonces, en ese sentido, con 5 años hacen la selección, con 12, 13 años, el niño ya lo han fichado ya, por ejemplo. Con 12 años, el Barcelona ya le ha hecho un precontrato. Y los que no se han quedado con el club van a clubes más pequeños. Es un hecho que van a llegar a jugar en segunda división. Entonces, aquí esperamos mucho tiempo. 13, 14 años, ya los jugadores ya están hechos. 15, 16 van perfeccionándolo. Aquí no tenemos 18, 19 años, el niño todavía no sabe si es delantero. Entonces, la estructura es diferente. Mayormente se define por academias, ¿no? Nosotros lo vemos de otra manera, de repente tienen más acceso al trabajo, disponen de más dinero, los hogares, entonces también influye en eso, el tema económico, profesor, y la alimentación, sobre todo la alimentación también. Eso quiero llegar, yo creo que a eso, o sea, es cierto que seleccionan a jóvenes, a niños, ¿eh? Nosotros también lo tenemos a los niños. Nosotros los tenemos de antes, los 5 años. O sea, estamos ahí, pero tenemos condiciones diferentes. Pues ese programa es Jaliguar, eso del vaso de leche, esas cosas deberían ser mucho más eficientes. O sea, no está mal. Deberíamos mejorar. Si es posible que tengan su almuerzo. O sea, no le cuesta más al país, se roban más millones en corrupción que en formar ciudadanos buenos, deportistas buenos, estudiantes buenos.
Esa beca 18, imagínense ustedes. Si yo hubiese tenido beca 18, estaría en otro lugar. Pero es un servicio que debemos dar a tantos de nuestros buenos cuadros, nuestros buenos estudiantes. Entonces, por ahí va la cosa, colega. Tienen que ser ustedes hacer política educativa también. Y esa sujeción, hay que agarrar, meter la mano a esa sujeción. O sea, los políticos se meten, es un manoseo así terrible de la educación. No debemos permitir eso, colega. También ese es por un lado, profesor. Sí, pero también necesitamos, por ejemplo, academias más preparadas en provincias, distritos pequeños, porque a veces hay buenos talentos. Yo, por ejemplo, soy de un distrito de provincia. Hay buenos talentos, pero entonces tiene que viajar a provincia o viajar a Lima para poderle darle yo te voy a contar a los niños. cuál es la... Pucha, tú has dado el corazón de la pregunta. Tú me has dado el corazón. Mira, en salud, ¿cómo se hace en salud, colega? En salud se hace lo siguiente. O sea, si tú quieres realmente contener los males y todo, la excelencia se va al extremo, a la cabecera de la red. Y entonces ahí arreglan lo más que puedan. Solo los casos más difíciles vienen al hospital de referencia. En el Perú, ¿qué hacemos? A la inversa. La excelencia, los grandes especialistas están en la ciudad, escondidos en uno, dos laboratorios y en sus clínicas privadas. Y en el campo, uno que otro enfermero, uno que otro médico que tiene un serumista, que hace lo que puede con lo que tiene, hace de todo, ya. Con muy buena voluntad. Los que tienen, otros son los malvados que tienen mal humor, en fin, ya les apesta su trabajo. Pero por lo general hay gente con mucha buena voluntad y con mucha voluntad de servir. Ya, eso hacen lo que puedan. Es totalmente la inversa. A las zonas periféricas hay que mandarle excelencia, para que de ahí generen una excelencia. Y ese concepto debe cambiar en la política educativa. Los mejores pedagogos que vayan al barrio, que vayan ahí al extremo rural, que vayan a Saramiriza, que estén en San Lorenzo de Marañón, ahí van a salir gente nueva. Están los guampís, los aguajún, los quechualamistas, en fin. ¿Por qué no, si tienen derecho también a tener una formación de calidad, colega? Sí, tiene razón, profesor. Mire, por ejemplo, termino con esto. Sí, sí, mire, te escucho. ¿qué hacen los grandes clubes o los que van buscando talentos? No, es más fácil ir a una academia que ir de pueblo en pueblo. Y eso que puede haber grandes talentos en un pueblo, pero si no hay una academia, es difícil de encontrarlos. Porque también les hace más trabajoso a los grandes entrenadores o a los agentes que van buscando talentos, buscar de pueblo en pueblo, uno por uno, ¿no? Entonces, más trabajoso. Más fácil, vamos pues a provincia, una provincia grande, un departamento, en academias grandes, pues miran ahí y regresan. Eso es mi participación. Gracias, profesor. Gracias, colega, pero vemos, esas son las relaciones injustas que se generan, pues, con el deporte, con la formación, con la educación. Las relaciones sociales no son simétricas, son asimétricas. Corresponde a nosotros, los ciudadanos, de plantarnos bien plantados y cambiar esas relaciones. Y los políticos que no nos cuenten cuenta, ustedes están ahí, están con los estudiantes, ustedes no le van a engañar a nadie. O sea, ustedes la saben completa, hay que pararnos claramente, colega, hay que plantarnos y defender a lo nuestro, y pedir lo mejor para ellos, pedir lo mejor. ¿Alguien más quiere intervenir? Qué felicidad con esta tarde, que sea una tarde, les agradezco realmente. ¿Algún otro colega quiere hacer uso de la palabra? Bueno, buenas noches, queridos colegas. Buenas noches, Magíster Alfonso Tenorio. Muchas gracias por la ponencia de esta noche. Se han compartido grandes saberes aquí y se han movilizado nuestras realidades, ¿no? Cada uno de ustedes ha expresado de nuestro lindo Perú en que se encuentra, del pedacito de Perú en el que están trabajando. Bien, el día de hoy es el día de clausura. Hoy día nos toca clausurar este primer Congreso Internacional de Educación Física y Deporte que la ONG Capirona Investigación y Desarrollo
y la Consultoría Educativa Tenorios y Asociados han tenido a bien plantearla, ¿no? Buscar el empoderamiento de nuestros colegas de educación física. Bien, yo les agradezco la presencia durante todos estos 15 días. Ha sido un trabajo arduo. Bien, les agradecemos el haber sido constantes, ¿no? El que tal vez por asuntos tecnológicos y de conexión no se han podido conectar y siempre han estado dándonos las salvedades del caso. Se les agradece. Ahí están los nombres de los que han tenido a bien organizar este primer Congreso Internacional de Educación Física y Deporte, y creo que nos queda a nosotros el seguir, ¿no? Seguir trabajando para poder mejorar como docentes. Les comunicamos que ya los certificados están para este martes. Hemos también trabajado allí de manera muy perenne, muy de cerca con la universidad. Y van a estar para este martes. Para los que están en Lima, vamos a ver en un lugar céntrico que se pueda recoger. Bien, y para los que están en provincia, vamos a compartir un link para que nos digan en qué provincia